más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Hoy, como cada uno de nuestros episodios, traemos una palabra que genera vida y que genera la paz y el poder de Dios en el corazón de todos aquellos que la escuchan. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la sanidad divina y quiero que miremos un texto que realmente nos habla acerca de cómo Dios impartió ese poder sanador en la vida de su Hijo Jesucristo y cómo éste a su vez delegó a cada uno de sus seguidores para que pudiéramos tener este mismo legado en la actualidad sobre la tierra. Ahora, cuando miramos las Escrituras en Hechos capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, miremos algo muy importante acerca del ministerio y la vida de Jesús. La palabra de Dios dice que el poder de los milagros que se manifestaban a través de Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que Dios ungió a su Hijo Jesús con un poder sobrenatural, con el poder y la fuerza más poderosa del universo, como lo es el Espíritu Santo. Y Él es el que tiene el poder para realizar cada uno de esos grandes milagros, de esas grandes señales y prodigios que a través del ministerio de Jesús se llevaron a cabo en esta tierra. Ahora, miremos algo muy importante, y es que cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, dice que Él vino a hacer el bien, es decir, a traer bienestar a la vida del ser humano, bienestar a través de la salvación, a través de la vida eterna. Vino a quebrantar y a deshacer las obras del diablo, pero también dice que vino a sanar a todos aquellos que estaban siendo oprimidos, a todos aquellos que estaban siendo atados por las diferentes enfermedades que en su época existían, pero que también en la actualidad le causan tanto dolor y tanto daño a la humanidad. Ahora vemos algo muy importante, y es que la sanidad divina, ¿verdad?, es la forma milagrosa en la que Dios interviene a través del Espíritu Santo para liberar de la enfermedad a personas que han sido desahuciadas por la medicina. La sanidad divina no es otra cosa que la manifestación del poder milagroso de Dios en aquellas personas que dicen: no hay solución para mi enfermedad. Tal vez tú que me ves estás padeciendo un cáncer y la ciencia médica simplemente te dice: tendrás tanto tiempo de vida porque es incurable. Tal vez eres una persona que tienes una ceguera que no tiene reversa, o tienes un problema cardíaco que en cualquier momento tu corazón se paralizará y simplemente quedarás hasta ese momento. Pero sabes, el poder sanador del Señor sigue vigente en este tiempo. Los milagros son reales en este tiempo. Dios tiene poder para sanar. Dios anhela sanar al hombre. Dios desea obrar un milagro de sanidad en tu vida, sin importar cuán grande y cuán difícil parezca la condición que tú tienes. El poder de Dios a través del Espíritu Santo, porque quiero que entiendas algo. No es la persona que ora, es el poder del Espíritu Santo el que se revela con milagros en la vida de aquellos que están enfermos, que están atados, que están oprimidos. Entonces vamos a mirar un texto muy importante en este día, y es que hay algo que está en el corazón de Dios, y es que Dios quiere y puede sanarte. Y quiero que repitas eso en tu interior una y otra vez. Dios quiere y puede sanarme. Dios quiere y puede sanarme. Y sabes, una de las cosas
que el enemigo pone en tu mente es pensar que no eres digno de recibir un milagro de Dios, que no mereces ser sanado, que no mereces seguir viviendo, pero no es lo que dicen las Escrituras. Ahora, miremos algo importante en la vida de Jesús, y este texto realmente es maravilloso. Marcos 1:40, y dicen las Escrituras: vino a él un leproso rogándole, e hincada a la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. Ahora, miremos este texto detenidamente, porque es un leproso que se acerca a Jesús. Y una de las cosas que este leproso le dice a Jesús, luego que se postra delante de él, le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y sabes, Dios tal vez puede, pero no quiere. O tal vez quiere, pero no puede. No, nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es todopoderoso. Ese Dios omnipotente, poderoso y sobrenatural, no solamente quiere limpiarte, Él puede limpiarte. No solamente Él quiere sanarte, Él puede sanarte. Y sabes, cuando este hombre se presenta delante de Jesús, la palabra dice que lo que siente Jesús en su corazón no es repudio, no es de pronto decir: guácala, este hombre leproso lleno de llagas, ¿cómo se va a acercar a mí? No, Jesús tiene misericordia de este hombre y sabe, Él tiene misericordia porque conoce el sufrimiento que este hombre ha tenido por años a causa de esa enfermedad que le está destruyendo su piel. Y sabe, la lepra en aquel tiempo la piel se caía a pedazos y eran personas que tenían llagas en toda parte del cuerpo, se echaban cenizas, se rascaban con pedazos de barro porque era tal la picazón en su piel que era realmente doloroso la condición de estas personas que padecían la lepra. Y su dolor era tan profundo que Jesús siente misericordia. Y sabe, lo más sorprendente de esta historia es que Jesús dice que tiene misericordia de él al ver su sufrimiento. Pero Jesús, dice la palabra, que extendió la mano y lo tocó. Y sabe, Jesús no tenía por qué tocarlo, ya que estaba prohibido siquiera que un leproso se acercara a una persona. Él únicamente pudo haber declarado la palabra y a distancia decirse sano. Y el leproso inmediatamente sería sano por la palabra. Pero Jesús, en su amor inagotable, en su gran y perfecto amor, se acerca a ese hombre y lo toca. Y no le importa lo que las personas piensen, lo que los religiosos piensen. No le importa lo que pueda pasar a la hora de tocarlo. Él quería tocarlo porque él quería que ese hombre supiera que su amor iba más allá de su enfermedad, de lo repudiante que podía ser su enfermedad, de lo asquerosa que podían ser sus llagas, de lo llena de pus y de materia que pudiera estar su piel. Jesús quería que él supiera que su amor iba por encima de todo eso que era asqueroso. Él quería que este hombre se diera cuenta que su amor es inagotable, que él no solamente quería y podía sanarlo, sino que él lo amaba a pesar de su condición. Y sabes, hoy Dios está hablando a una persona que por su enfermedad siente mucho dolor, ha sufrido mucho, has tenido mucho dolor, mucha angustia, has sentido el repudio, has sentido el rechazo
rechazo, has sentido cuántas personas te han abandonado y no se acercan a verte porque creen que se pueden contagiar de lo que tienen. Pero ¿sabes algo? El Señor está aquí y el poder del Espíritu Santo ahora mismo está operando en tu vida, allí donde tú te encuentras, allí donde tú estás. El poder del Espíritu Santo sobrepasa el tiempo, el límite y el espacio, y Él está tocándote ahora mismo, produciendo vida, produciendo sanidad divina sobre ese espíritu de enfermedad que te agobia, que te atormenta, que te oprime, porque Él tiene misericordia de ti, porque Él te ama con amor inagotable, porque Él anhela, quiere y puede sanarte, y en esta hora Él está obrando un milagro sobrenatural en tu vida. Y sabe, cuando Jesús le pone las manos al leproso, Jesús no se contagia de lepra, pero el leproso sí es sanado cuando Jesús pone sus manos sobre él. Y ese es el poder de la sanidad divina. Aunque Jesús pudo haber sido contagiado, el poder que emanaba en él no le permitía que ningún daño le hiciera la enfermedad a su cuerpo y a su piel, pero él sí influenció poderosamente en la piel, en el cuerpo, pero también en el alma y el espíritu de este hombre leproso, y que era repudiado, que era marginado y que era con una vida aislada de su esposa, tal vez de sus hijos, de su familia. Me pregunto cuán sería la alegría de este hombre al ver su piel restaurada, al ver su piel sin una llaga, sin ese mal olor del pus, de la materia, sin ese de pronto picazón en su piel. Cuán alegría sentiría este hombre cuando la mano de Jesús tocó su cuerpo, porque cuando el Señor toca la vida de una persona es completamente sanada, completamente liberada, completamente restaurada. Y allí vemos cómo Él queda completamente restaurada su salud, completamente restaurada su salud por medio del toque sanador del Maestro. Él quiere tocarte en esta hora. El Señor quiere sanarte en esta hora. Él quiere y también puede. No hay imposibilidades para nuestro Dios. Ese cáncer no es nada que Dios no pueda sanar. Esa osteoporosis, ese problema cardíaco, ese problema renal, ese problema en tu aparato digestivo, Dios lo puede obrar, Dios lo puede sanar. Hay nudos en el intestino de alguien, nudos que no permiten que el tracto alimentario tenga realmente todo su proceso normal, pero el Señor está sanando tus intestinos, el Señor está liberándote, está tocando tu vida ahora mismo, porque Él tiene poder sanador para liberar, para sanar, para rescatar la vida de aquellos que están oprimidos. Recuerda que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De la misma manera Jesús prometió estar con sus seguidores, con sus discípulos. Y sabes, cuando vemos la palabra en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que los apóstoles, aquellas personas que seguían a Jesús, ahora están haciendo las mismas obras que Jesús hizo en su momento. Y sabe, ese legado no solamente quedó allí en los discípulos, también es un legado que el Señor ha dejado a todos aquellos que en Él creemos, a todos aquellos que en Él confiamos. Y quiero que sepas que así como Jesús, dice la palabra en Mateo capítulo 10, dice que Él entonces encomendó a sus discípulos y les dijo: id y predicad el evangelio, echar fuera demonios, sanad a los enfermos, liberar a los cautivos. De gracia recibiste, de gracia darán. De la misma manera el Señor te ha delegado a ti y me ha delegado a ti, a mí, el poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder del Espíritu Santo es como hoy nuevamente siguen ocurriendo esas obras sobrenaturales y poderosas
que ocurrieron en el tiempo de Jesús, que ocurrieron en el libro de los Hechos, pero que también ocurren en la actualidad porque el Espíritu Santo está vigente, porque ese poder sigue sobre la tierra, porque ese poder sigue manifestándose sobre los seres humanos que creemos y tenemos una relación con el Espíritu Santo. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, habla de muchas señales y maravillas que se estaban haciendo en ese pueblo a través del poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Mira eso, se hacían señales y prodigios, milagros que atestiguaban que el Espíritu Santo los había ungido, los había llenado, los había habilitado, capacitado para hacer las mismas obras que Jesús hizo sobre la tierra. Y quiero que sepas que ese mismo Espíritu que operó en la vida de esos apóstoles haciendo esas señales y prodigios, es el mismo Espíritu que hoy está con nosotros, es el mismo Espíritu que quiere sanarte, pero que también quiere ungirte, llenarte, capacitarte, habilitarte para que seas el próximo en hacer milagros, prodigios que atestiguen que el poder de Dios reposa sobre ti y que habita aún sobre esta tierra. Y mire lo que dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, es decir, los que vivían en ese pueblo, los incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, y era gran número así de hombres como de mujeres. Ahora mire lo que sucede aquí en el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos con ese poder sanador. Y aún dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y sabe, ese poder sanador de Dios se manifestaba en la vida de Pedro, y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y vemos aquí el poder del Espíritu Santo, cómo reposaba con poder en la vida de Pedro. Y reposaba con tanto poder que cuando Pedro caminaba, la sombra que reflejaba era el resplandor de la gloria de Dios. Significa que cuando Pedro caminaba, el Espíritu Santo se movía a través de su sombra, y aquellas personas que eran alcanzadas por la sombra de Pedro, que los tendían en la calle en sus camas, los ponían a un extremo de la calle y decían: por aquí pasará Pedro, por aquí caerá la sombra de Pedro, vamos a poner a nuestros enfermos. Y era tanta la fe que estas personas tenían en el poder del Espíritu Santo reflejado en la vida de los apóstoles, que ellos creían que esa sombra era sanadora, y realmente era sanadora, porque era la gloria de Dios proyectada en la sombra de un hombre llamado Pedro, que había sido ungido con el poder del Espíritu Santo, y que esa unción le permitía ese poder sanador, ese poder liberador, que donde quiera que él iba, su sombra, se manifestaban milagros, prodigios y señales sobrenaturales. Ahora, cuando hablamos de la sombra de Pedro, no estamos hablando más de otra cosa que del mismo Espíritu Santo. Y sabe, cuando vemos el Salmo 91:1, dice, el título de este salmo es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y sabe, lo que paseaba al lado de Pedro era la sombra del Omnipotente. Y ese Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, permanecerá seguro y descansará a la sombra del Todopoderoso, cuyo poder ningún enemigo puede resistir. Y quiero que sepas que no hay poder en esta tierra que pueda resistir
sentir la sombra del Todopoderoso. Y por eso esa sombra del Omnipotente no es otra persona más que el Espíritu Santo. Y cuando Pedro caminaba, era la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Y qué maravilloso es esto, ver cómo ese poder sanador sigue vigente en este tiempo. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo se sigue moviendo a través de personas las cuales ha ungido con un poder sanador, con un poder para hacer milagros y sanidades divinas en la vida de aquellos que están afligidos y oprimidos por el diablo a través de la enfermedad. Y creo completamente en mi corazón que en este ministerio ocurrirán milagros, señales y prodigios sobrenaturales. Cuando el Espíritu Santo rebose con tal poder, habrán sanidades sobrenaturales en la vida de las personas. Y sabes, hubo otra manifestación de esa sombra en el Antiguo Testamento y podemos verlo en la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y sabe, la manifestación de Dios hacia el pueblo de Israel fue a través de una columna de nube que los guiaba de día y que les generaba la sombra, y una columna de fuego que les calentaba y les abrigaba en la noche. Entonces vemos Éxodo 13:21 dice: y la presencia del Señor iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, dice la Escritura, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, que Dios siempre ha deseado que el Espíritu Santo more en medio nuestro, que la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, nos cubra cada día, que nos acompañe de día y de noche, que nos abrigue su sombra de día, pero que también nos guarde del frío y de la oscuridad de la noche. Eso es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás enfermo, confía en ese poder sanador. Confía en ese poder sanador del Espíritu Santo. Ponte en las manos de Dios en esta hora. Pídele esa sanidad que hoy necesitas. Pídele esa llenura del Espíritu Santo. Pídele esa unción del Espíritu Santo para que tú no solamente seas sanado, sino que te conviertas en ese instrumento, en ese vaso que Dios pueda usar para derramar su gloria sobre esta tierra. Padre, yo te doy gracias en esta hora y pido por el poder del Espíritu Santo traiga sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Señor, sin importar el tipo de enfermedad que esté oprimiendo las vidas en esta hora, reprendo todo espíritu de enfermedad. Reprendo toda dolencia, reprendo toda obra perversa de tinieblas que opera en los cuerpos enfermos. Señor, en esta hora que la sombra del Altísimo, que el poder del Espíritu Santo se manifieste sobre la vida del cáncer, de aquel que tiene cáncer, sobre la vida de aquel que tiene un problema cardíaco, que Señor está acabando con su vida, aquel que tiene un problema respiratorio agudo, aquel que tiene, Señor, quistes, cáncer. Dios mío, en el nombre de Jesús reprendo la enfermedad y oro para que el poder sanador del Espíritu Santo se manifieste en cada vida, produciendo, Señor, sanidad divina en cada uno de ellos. Padre, oro por esa sanidad en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad sobre cada enfermo en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Dios, y oro para que tu bendición llene los hogares y llene cada vida, la vida de cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que puedas creer por tu sanidad. Y el Señor, si el Señor ha tocado tu vida, si el Señor ha hecho una obra, no olvides escribirnos. Allí en pantalla tienes nuestro número de WhatsApp y también puedes escribirnos a las diferentes redes sociales que aparecen allí en pantalla. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.